Granada, tierra ensangrentada en carnes de toro, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana, cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Ahí, Granada. El Saman en Oiva fue a través del cual jugamos todos y todo era alrededor de ese árbol. Esa es la importancia de es parte de nuestra generación. Para el municipio de Oiva, el Saman siempre, ayer, hoy, en un futuro, sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque fue la identidad de nuestro pueblo. Así como era de inmenso, así es nuestro pueblo de inmenso. Como fue el grosor, el vigor de sus raíces y de su tronco, así es nuestro pueblo. Por eso sigue, repito, sigue y seguirá muchas generaciones siendo el símbolo y la importancia siempre de nuestro pueblo. El Saman, empezando que daba sombrío a gran cantidad del parque. Aquí en su época se realizaba el mercado aquí en la plaza, aquí en el parque. También servía de sombra para todos los comerciantes de mercado como Lichigo que traían de Boyacá. Allí se situaban unas caseticas donde vendían cerveza, gaseosa, masato, una señora que traía canastos y era muy acogedor por su sombra. Y ahí se reunía prácticamente la gente de las veredas, la gente del pueblo, y allí incluso bajo este Saman se desarrollaban negocios de ganado, de café, de plátano, de yuca, a la sombra de ese árbol y en medio de una cerveza o una gaseosa o un masato, una chicha que para la época se vendían bajo la sombra de ese árbol. Bueno, Oiva ha sido un pueblo de grandes e ilustres personajes. Desde muchos siglos atrás, inclusive desde la época de la colonia, de la independencia y de comienzos de este siglo y para ir a los orígenes del Saman. Eso era historia patria para nosotros en la escuela, de cómo había llegado el Saman a Oiva. Eso fue en época de los arrieros que viajaban a Venezuela a intercambiar productos. Desde aquí llevaban el azúcar, que lo hacían en panes. Y iban a Venezuela y lo intercambiaban. En uno de esos viajes, el papá de don Luis Eduardo Niño se trajo unas semillas porque en ese municipio había un Saman y ahí le llamó la atención. Y lo trajo y lo sembró. Entonces nació, fue muy cuidado por los oivanos de la época
y lo disfrutamos también. Don Luis Eduardo Niño, que él nos contaba que cuando chico, allá en las quimeras del siglo XIX, él se quitó el cinturón y midió el samán y le dijo, vamos a ver quién de usted, si usted o yo, voy a durar más. Y fue así como él duró 110, 115 años, no recuerdo exactamente, pero fue muy poca la diferencia en que murió don Luis Eduardo y murió el samán. Y de hecho se contaban las historias y yo las escuché directamente de uno de los protagonistas. Cuando trajeron las semillas de Venezuela y las sembraron en el centro del parque, don Luis Eduardo Niño era hijo del señor, en este momento se me escapa el nombre. Y entonces don Luis Eduardo comentaba que el árbol iba creciendo al ritmo de cierta edad de él. Cuando él ya llegó a niños, él constantemente se medía con el árbol. Y cuando nosotros salíamos a jugar, estoy hablando 1945, nos quitábamos la correa y le dábamos vuelta al tallo del árbol. Es decir, era dijéramos un arbusto que no pensábamos que fuera a llegar a crecer tanto, y estaba en el centro de la plaza, que le llamamos, no el parque sino de la plaza. Después de tantos años, 1950, se creció tanto que cubría gran parte del parque. Este fue un árbol que realmente fue un gran símbolo para Oiba, al igual que para nosotros el himno, el escudo, la bandera, ¿sí? Al punto de que se convirtió en un eslogan directamente para lo que es una condecoración especial que se concede a oibanos ilustres, ¿sí? Este árbol realmente era algo interesante para todos los oibanos, ¿sí? Y pues es triste que como todos los seres humanos y todo en la naturaleza tiene su principio y tiene su fin, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a nuestro samán. Cuando yo llegué acá hoy, una vez, alguien llegó y me dijo, ay, señorita Dora, si usted llega con Alfonso a pisar el muñequito que hay enterrado en el samán, de seguro que se va a quedar acá en Oiba. Pero pues yo lo tomé de una forma realmente pues como que era por tomarme el pelo o algo así, sí, sinceramente, o no sé. Lo que sí sé es que de verdad yo estuve con él por allá en el parque y todo eso, pero no, de ahí a pensar a que uno llegue y de verdad se quede en el pueblo. Lo único que sé es que aquí estoy, llevo 42 años, ¿no? Fundamentalmente, lo que yo recuerdo siendo niño, habían las fiestas patronales en el pueblo. Y en esas fiestas patronales se hacían corridas de toros. Y las corridas de toros eran en la plaza. Se cerraban las 4 esquinas para que no se salieran los toros y se soltaban los toros para que la gente los toreara. Se hacía un palco aquí frente a lo que es hoy el Palacio Municipal, que era una casa antigua, y mi papá, que era músico con su banda, tocaban desde ese palco y se metía la gente y me acuerdo mucho que una cosa que me impresionó en esa época era que un señor Vargas, muy alto, salió a torear, y la forma de torear de él era que cuando el toro se le venía, él brincaba y se agarraba de una rama del árbol y el toro pasaba por debajo y todos nos reíamos. Entonces, esa es una anécdota del samán como dijéramos, un aspecto que servía para protegerse contra el toro que se le venía. Esa era una anécdota que yo me recuerdo mucho del samán. También recuerdo muchas otras anécdotas contadas, inclusive por mi madre, que dijo que en una de las visitas que hizo a Oiba, en uno de sus mercados, ella se había quedado dormida bajo la sombra de este inmenso árbol. Y otra, de que uno de mis hermanos se había perdido jugando dentro del árbol y se había extraviado de mi papá, y que luego llegó al olival mucho tiempo después porque él se había ido y no lo encontraba y él estaba jugando en el samán. Aquí en el samán
bajo la sombra del Saman, bajo el cobijo del Saman, veníamos en las épocas de estudiantes. Acá nos reuníamos con diferentes amigos a departir ahí en las noches. Por ejemplo, a veces nos quedábamos charlando, que cuando eso pues era bonito, las tertulias que se hacían ahí en las noches. A veces nos daban las 3, 4 de la mañana aquí bajo el cobijo del Saman, que eran tertulias muy bonitas, reuniones muy bonitas con nuestros amigos y compañeros de estudios. Dentro de ese Saman, a la sombra del Saman, se hacían los bazares del 8 de diciembre. Y no solamente los bazares del 8 de diciembre, sino que en esa época la política tenía mucha incidencia en todas las actividades que se hacían. Otras anécdotas así, en Oiva existían 2 camiones, uno que se llamaba el Libertador y el otro el Oivita. Eran camiones mixtos. Y esos camiones, el garaje de esos camiones eran debajo del Saman. Ahí los guardaban y permanecían. Cuando iban fue al Socorro, a las 4 de la mañana, todo el mundo salía al parque, debajo del Saman, a subirse al camión que se iba para el Socorro. Esas eran de las cosas que utilizaban el Saman, primero para las festividades y segundo como un lugar en donde toda la gente se reunía para tomar el vehículo que iba hacia el Socorro. Muchos juegos infantiles alrededor de este árbol, muchos juegos y muchos amores escondidos debajo de las sombras de este árbol. Cuando yo estuve en la Casa de la Cultura y el árbol empezó a dañarse, a través de la Casa de la Cultura hablábamos con el señor alcalde del momento para mirar cómo se podía rescatar, cómo se podía limpiar, para que el mal que lo estaba atacando no lo fuera a deteriorar tan rápido. Pero los esfuerzos fueron como tan vanos, ¿no? Pero duró más de 100 años el arbolito. Sí. Entonces fue como las acciones que hicimos en ese entonces con la señora Evelia Vargas de Martínez, que ella era la presidenta de la Casa de la Cultura. Entonces fueron como acciones para tratar de rescatarlo, de preservarlo. Cuando lo cortaron, cuando lo tuvieron que cerrar, porque ya realmente estaba totalmente destruido el arbolito, totalmente ya enfermo, podrido y de todo, porque el hongo que se le metió no fueron capaces de combatirlo de ninguna manera. Eso obligaron bastante y le trajeron y le hicieron una cosa y otra, pero no fue posible. Se fue destruyendo el arbolito poco a poco. Ese hongo lo fue carcomiendo hasta el punto que ya les tocó decir, toca cerrarlo, no había otra alternativa. Se dice que el Saman duró más de 100 años. Cuando se tuvo que, yo estaba ya en el exterior, cuando me dijeron el Saman hay que cortarlo porque ya las ramas del Saman pesan mucho y está en peligro de que caigan y le caiga encima a alguien. Ya algunas estaban podridas, entonces decidieron cortarlo. Cuando cortan el Saman fue, dijéramos, un sentimiento muy grande del pueblo porque era nuestro símbolo. Y un alcalde pues tomó la decisión de tumbarlo, pero pues mucha gente no hubiera querido que se tumbara, sino que se le diera un tratamiento, es decir, para poder salvar esta historia, ¿no? Salvar esa tradición. Ay, a mí me dio tristeza, a mí me dio muchísima tristeza cuando lo estaban cortando, porque dije, se perdió un símbolo de Oiva, se perdió. Pero tocaba que hacerlo porque ya no había llegado a su etapa. Sí, e inclusive yo presencié el día que lo derrumbaron. Mi madre, que era una ya entrada en años, vi cómo se le derramaron las lágrimas al ver caer el árbol del Saman, al ver caer esos troncos.
y ver que con nostalgia no podían hacer nada porque era la orden de un alcalde y la orden de unos gobernantes de ese momento que no les importó tumbar ese árbol. Ese día, como todo gobernante, tratan de hacer las cosas que el pueblo no se dé cuenta. Contrataron a un señor con una motosierra y a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, él vino a talarlo, a darle duro a ese árbol. Mi madre, que vivía a escasos 50 metros, les gritaba asesinos. O sea, el dolor que sintió ver que se caía la identidad de ese símbolo fue grande. Luego ya a lo que lo tumbaron empezaron a desgajarlo y se acercaron muchos oivanos, pero se les veía el dolor de pueblo, el dolor grande y las lágrimas que derramaron por el árbol. ¿Silencio total ese día? Oh, luto. ¿Luto? Claro, porque para los que queríamos y seguimos queriendo a Oiva, nos duele todo lo que le suceda a nuestro pueblo. Vuelvo y digo, hay muchos gobernantes que no, pero a los que sí, a los que verdaderamente queremos y queremos que este pueblo crezca, nos duele todo lo que le hagan a ellos. Ese día se encadenaron algunas personas, decían. Sí, pero fue imposible, porque orden es orden y ley es ley. Entonces no se pudo hacer nada. No, pues es una sensación de vacío, la gente reclamaba que le dieran aunque fuera un pedacito de árbol para tenerlo como recuerdo, y se sacaban rodajitas de madera y la gente del parque, todo el mundo llegaba a reclamar su pedacito de árbol porque era una cosa muy, pues de mucha recordación y producía mucha nostalgia a las personas que conocimos ese árbol. Entonces la gente pues quería tener su recuerdo. Algunos colocaron el aviso de su negocio sobre ese pedazo de árbol. Se hizo el intento de cortarlo un día o 2 días antes y la gente no dejó, se opuso a que lo cortaran. Entonces el corte lo hicieron una mañana como a las 4 de la mañana. Fue que lo cortaron cuando no había gente que se opusiera. ¿Qué sintió la gente ese día? Bueno, pues ya cuando nos dimos cuenta prácticamente ya estaba cortado, entonces ya lo que se hizo fue cada uno ir por un recuerdo, ir y cortar, traer un pedacito de sáman para tenerlo como recuerdo. Algunos hicieron algunas obras ahí, como la iglesia, la enmarcaron, algunos le escribieron algunas leyendas a estos pedazos de tronco. Cuando se corta el sáman, mucha gente dijo, denos por lo menos un pedazo de ese árbol, porque es como parte de nosotros. Si usted ve, por ejemplo, antes en algunos negocios, el aviso que se puso en el caso de la droguería, por ejemplo, la farmacia, era en un rodete del sáman. Muchos hicieron algún mueble, una silla, con un rodete del tronco del sáman. Las cadenas de duende que peina sus cabellos. Era el orgullo, era una de las cosas que era orgullo, y como decía antes, en el himno figura como uno de los emblemas del municipio, y en la bandera del municipio, de hecho, es parte de la bandera. Entonces sí se perdió un emblema del municipio. Porque verdaderamente, como le digo, el sáman forma parte de nuestro himno, de nuestro escudo municipal. Hoy día uno le dice, bueno, ¿y qué identifica Oiva? Sí, la iglesia, decimos una iglesia, pero todos los municipios tienen una iglesia, y algo que la iglesia, sí, hay que ir a ver la iglesia, pero en Oiva el sáman era un paraguas que cubría todo el parque, muy grande. Tuvimos esa suerte, que fue un árbol
que tuvo ramas muy grandes y que prácticamente todos nos cobijábamos bajo la sombra del sáman. Y el que venía aquí decía, qué árbol tan bonito, porque cubría prácticamente toda la plaza. Entonces, al acabarse el sáman, sí tenemos muchos árboles, pero no de la magnitud de nuestro sáman. Se perdió la identidad. Se perdió la identidad de pronto para el turista que venía a buscar a ese majestuoso árbol que siempre ha permanecido como símbolo para nuestro pueblo, ya que por acuerdos municipales en el mismo escudo del municipio permanece la imagen de nuestro árbol, en la bandera permanece. Sí, se perdió para ellos, pero para los oivanos no se nos ha perdido la identidad, porque en nuestras añoranzas y en nuestros recuerdos siempre permanecerá aquel árbol inmenso que abrigó a muchos, que le dio sombra y que fue el refugio para muchos, y que, como lo dijera nuestro padre Rodríguez, quien le diera la vueltica al árbol, quien pisara el muñeco escondido de este árbol, aunque no fuese oivano, se quedaría en Oiva y haría grande a este pueblo. Son sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña. Conservar lo que tenemos, no mirar que en X o en Y alcaldía, administración se hizo algo, no, es mirar que es de nosotros los oivanos, de preservar, de querer lo nuestro, porque mire que en otros lados nos reconocen por muchas cosas los oivanos y nosotros no valoramos lo que tenemos. Entonces es una tarea que nos queda de ir inculcando y que todas estas historias que hay de tradición oral, ojalá queden plasmadas. Que no perdamos nuestra identidad, que esa identidad que nos regaló Dios al darnos el sáman, que nos acompañó y que acompañó a muchas de nuestras generaciones anteriores por más de 100 años, que la mantengamos viva, que esa identidad siempre sea amplia, ancha como ese sáman y arriesgada a nuestro pueblo. Que sigamos siendo como el sáman, vigorosos, amplios y demostrando la fortaleza, pero más que la fortaleza, ese amor y esa sombra con que los oivanos recibimos a todos los que nos visitan. Hoy por hoy, cuidar el parque que tenemos, cuidar los árboles, porque en el momento tenemos una arborización también muy bonita, pero está descuidada. Vemos los árboles muy descuidados, lo que pasó también con el sáman, que ojalá no nos ocurra lo mismo. Entonces, pues el mensaje es pues cuidarlos, y más que todo en la administración municipal o el ente que tenga a cargo el cuidado de estos árboles, porque la verdad nuestro parque hoy por hoy es muy bonito con estos árboles. Cuando están floridos es un espectáculo muy hermoso. Entonces, cuidar esta arborización tan hermosa que hay. El mensaje es que debemos cuidar la naturaleza, que la naturaleza es vida, que los árboles nos transmiten vida, nos acumulan agua, nos dan un microclima, nos proporcionan un aire más limpio, purifican el aire, y que pues debemos cuidar la naturaleza, porque si no la cuidamos, pues vamos a tener unos desiertos y se nos va a acabar el elemento vital de nosotros, que es el agua. Los árboles son un almacén de agua, entonces eso es lo que debemos cuidar, proteger a toda costa un árbol. Que sigamos cuidando los dos samanes que van creciendo en el parque, y que de todas maneras no dejemos morir ese símbolo nuestro, porque realmente los pueblos viven de sus historias y en ellos persisten y se hacen perennes, ¿sí? Las historias son las que llegan y mantienen vivas las cosas, y si uno las deja olvidadas o las olvida, ahí sí dejan de vivir y dejan de ser
y de formar parte de nuestra cultura. Pero mientras vivan en la mente de las personas y todos tratemos de comunicarlas, de extenderlas, de tratar de dárselas a otros y de compartirlas con otros, van a permanecer en la mente de las personas y en esa forma van a seguir viviendo y subsistiendo. La mantilla de tu sama empequeñece tu plaza, bajo la fronda cómplice amó y suspiró mi raza. De ojos como dos soles son tus mujeres morenas, airosas como el bambú, con labios cual las verbenas. La mantilla de tu sama empequeñece tu plaza, bajo la fronda cómplice amó y suspiró mi raza. De ojos como dos soles son tus mujeres morenas, airosas como el bambú, con labios cual las verbenas. ¿Dónde está? No lo adivinas, el que lo pisa se queda.